¿Qué dicen sus coleguitas? Aquí estamos de vuelta con otro análisis de DJ, como siempre, y hoy traemos al que me habéis quemado de comentarios en pedirme, al gran Oscar Mulero. Y ya estaba tardando en traerlo porque tiene set en YouTube, pero realmente ninguno se ve muy bien o se ve oscuro, o algunos hacen muchas tomas de la estructura, de tal, y no se ve realmente pinchando, entonces no se puede analizar bien. Os voy a traer un set que ya tiene unos añillos, que fue en la Boiler Room. Y bueno, para el que no lo conozca, pues Oscar Mulero nació en Madrid, tiene 51 o 52 años y ahora mismo pues vive en Asturias. Bueno, lleva ya unos bastantes años viviendo en Asturias. Sin más dilación, para el que no lo sepa, pues pincha Tecno Oscuro. Vamos al análisis. Oscar Mulero. Como podéis ver, el presentador lo ha nombrado, lo ha presentado al público, Oscar Mulero. Y bueno, no sé si alguien se habrá enterado del nombre, pero bueno, él lo ha intentado y nada, como veis, pues la gente que están detrás, todos son fanáticos y todos seguramente conozcan el trabajo de Oscar Mulero, seguramente que por lo menos haya uno que lo conozca. Y bueno, que lo conozca, que sea fanático, el resto, pues bueno, es gente que está ahí a lo que venga. Y bueno, no tenéis nada más que ver aquí justo la que tenéis detrás con la GoPro del año Matusalén, con la GoPro 0.1 y, y nada, y el resto de personajes, pues bueno, vamos a ir analizando el 6 un poco, pues si vemos algún personajillo que merezca mencionarlo, pues lo mencionaremos. Y ahora, pues como veis, le está pidiendo que quiere beber y le ha dicho que agua, ¿no? Básicamente. Vemos a este de rojo que no sabemos lo que le ha dicho, ya le está dando la primera brasa. Y bueno, me gustaría saber realmente lo que le ha comentado, si se lo ha dicho en español, si se lo ha dicho en inglés o qué es lo que le ha dicho, pero a Mulero se la resbala tres pueblos. Aquí vemos que le trae la botellita de agua, la pone en mitad del setup y vemos que Mulero rápidamente, no se le escapa un detalle, rápidamente quita la botella de en medio, porque sabe que están grabándolo de frente y la botella de agua en medio, pues se va a ver toda la sesión y va a quedar fatal. Pero como un tío que tiene más tablas que un tablao flamenco, pues se las sabe todas. Aquí vemos que le mete la mano en la Shone 92, que por cierto, para que no lo sepa, pues siempre pincha con la Shone 92 y con pues 13 DJ. Y bueno, le ha metido la mano ahí, le ha bajado como los dos canales que tiene más para acá para la izquierda. Y vemos que Mulero no se ha quedado contento y él va a revisar a ver si lo ha bajado del todo. Que creo que eso es el volumen del micrófono, si no me equivoco. Bueno, y comienza pues con una intro tenebrosa, más tenebrosa que el castillo de Frankenstein. Y está haciendo pues las típicas regulaciones que se hacen cuando te toca pinchar al principio, pues pones todo más o menos al par, al cero, que no clipee y tal, porque luego pues tú le vas dando caña y ya pues lo irás tú manipulando y cambiando, ¿no? Pero al principio pues lo pones todo más o menos en tu orden y luego ya a desordenarlo. Si echamos una pequeña visual a la mesa, veis que ha puesto todos los potenciómetros en el cero, lo ha puesto todos rectos, pues porque le gusta tener todo en el centro para luego él ir manipulando y ecualizando. Aquí vemos a este personaje que le está dando la espalda al DJ, una falta pues de educación bastante grande. O sea, se supone que está actuando una persona que ha venido encima del extranjero, que con su viaje, con lo que tal, está actuando y estás tú de espalda al artista, hablando con tus colegas, bebiéndote una cerveza ahí, como en plan. En fin, como he dicho, la gente que hay aquí, pues realmente ni son fanáticos, ni conocerán el trabajo de este hombre, ni nada. Aquí vemos a estos dos que no pierden detalle con la intro o con la introducción de Mulero. Parece que a estos dos sí que les mola realmente y se han puesto en primera fila para equiparlo bien y para empaparse bien de la sesión. Bueno, ya tenemos los primeros o el primer tema sonando. Ahora mismo tiene un canal subido, como podemos ver aquí en la mesa. Ha usado la intro, luego ha metido un tema, lo ha metido directamente, la intro lo ha bajado y ahora mismo tiene un tema solo. Vemos que está empezando a meter el primer tema, lo ha metido casi descuadrado, no lo tenía totalmente mezclado. No sé si es que no lo está escuchando bien, pero bueno, es el primer tema. Aquí vemos que tiene uno de los canales
el que ha metido de segunda lo tiene con el grave y el otro tiene el grave totalmente a cero. Vemos que lleva dos pendrive, uno en este CDJ, como lo podéis ver aquí. Lleva un pendrive, en este no lleva porque lo llevará estos sincronizados, pero en este sí que lleva otro pendrive. Yo supongo que ese no estará sincronizado y necesita otro pues, para ir poniendo música. Ahí vemos que ha quitado dos canales de golpe, o sea, tenía los tres y ha hecho fun y ha bajado y bueno, no ha quedado tan mal, no se ha notado tampoco que se haya quedado en pelota. Vamos a escucharlo o vamos a repetirlo de nuevo. ¿Veis? Aquí tiene los tres canales y ahí aprovecha que está el RAID sonando el y los baja y se ha quedado la base sola y bueno, no ha quedado mal. Vemos que aquí sube el canal de la izquierda y parece o es solo un loop de RAID o es un tema que nada más que tiene RAID, porque se ha visto subirlo y entrar el RAID, ¿no? Parece como si estuviera haciendo pues un live, ¿no? Que en cada pista tuviera un sonido, en una el kick, en otra el RAID, en otra los sonidillos. Vale, le estamos siguiendo la pista al canal del RAID que hemos comentado antes, que es este de aquí, que lo ha subido antes, el lleva un rato con el RAID ahí sonando y ahora me he fijado que ahora lo baja y se baja el RAID, o sea que en esa pista tiene un loop o tiene 5 o 6 minutos o 7 minutos solo de RAID, ¿no? Que él lo mete pues cuando quiere reforzar la base y darle más como más caña, pues se mete su RAID y luego cuando quiere que la base se calme o se baje todo, pues baja el RAID. Aquí ahora lo vais a ver que va a bajar el canal y va a desaparecer el RAID. Fijaros en este canal, ¿veis? Lo baja y adiós RAID. Vemos como de nuevo mete el RAID en el canal de antes, o sea que esa pista la tiene, parece ser que nada más para meter percusiones, en este caso el RAID. Vamos a ver cuando lo quita. Atentos. Y ahí quita el RAID. Bueno, aquí empieza a meter un nuevo canal. Le ha quitado los agudos. Veis que soy el pero bajado de agudos, casi no se escucha. Y ahora él le irá abriendo para que aparezca, ¿veis? Ahí le ha tocado a los... Bueno, no sé si son los agudos o los medios porque no se ve. Pero le ha metido y han entrado de repente. Vemos que sigue metiendo en el canal el RAID, el último. Yo la verdad es que es la primera vez que analizo un set de Óscar Mulero y no sabía que hacía eso, que llevaba loop en pista y lo iba metiendo a lo largo de todo el set. Bueno, es un set bastante hipnótico y bastante tranquilo. Como he dicho, ya tiene unos cuantos añicos este set. Yo sé que ahora está metiendo un poco más de caña. Vemos que juega mucho con los medios y los agudos para ir escondiendo las pistas, ¿no? Para quitarle protagonismo. Y así es como él va creando como las capas, ¿no? Una la deja con todo en el cero, que digamos que es el canal predominante, y los otros canales que son los que o están entrando o van a salir, los va jugando con los medios. Evidentemente el grave lo tiene quitado y luego con los medios o con los agudos le va bajando, lo va ocultando, lo deja sin frecuencia aguda y lo deja como por debajo, ¿no? Como de pelota, y luego pues de repente lo baja y los quita así sin más, no, sin ningún tipo de floritura, lo baja y a tomar por culo. Evidentemente, claro, la mesa como no tiene efectos, no tiene delay, no tiene reverb ni tiene nada, pues no puede a lo mejor enmascarar la bajada del canal con dejarle una cola de delay o con una reverb. Sé que en otras sesiones o en otras épocas sí que ha usado, pues bueno, ha usado unos loopers para hacer loop o ha usado un multiefectos, pero bueno, en esta sesión que estamos analizando, como podéis ver, no lleva ningún tipo de efecto. Aquí podemos ver a uno que se mete en la cabina y tiene que el encargado ahí pues echarlo porque está ahí molestando, la verdad, está ahí en medio, no sé qué pinta. Ahí hablando con sus colegas, haciendo trapicheos. Bueno, y aquí termina la sesión de Óscar Mulero, que dura 37 minutos. No sabía que duraba tan poco. Aquí tenemos una segunda sesión, porque la otra se nos ha quedado un poquito corta. Y esta es también otra Boiler Room en el Glitch Festival en 2022. Esta es mucho más reciente. Y vamos a ver lo que hacen esta. Vale, empieza con una intro, como siempre, en todos sus sets. Una intro bastante oscura y tétrica. Vale, pero lo que ha hecho es básicamente lo que es la otra sesión. Empieza con una intro y mete un tema ya con base y lo mete oculto, lo filtra con los ecualizadores y sin grave. Y ahora pues ya le mete el grave y como que ya entra. ¿Veis? Aquí ya baja la intro del todo, la quita y ya solo se queda el canal principal.
me acabo de dar cuenta que le ha tocado a este botoncito de aquí, que es el auxiliar, y el auxiliar es porque lleva algún tipo de multiefectos que no se está viendo aquí en el setup, pero lo tiene que tener en algún lado configurado. Supongo que como tiene dos auxiliares por canal, puedes tener dos efectos. Tendrá en uno configurado un delay a unos compases y en otro tendrá reverb. Supongo yo que son los efectos que más se usan. Que en el otro set no sé si lo ha tocado, porque ya os digo, como la perspectiva no se ve bien, no sabía si le estaba tocando al ecualizador o le estaba tocando ahí. Puede ser que en el otro set también estuviera tocándole al auxiliar y que tuviera algún tipo de multiefecto. Vamos a seguir analizando a ver si es un delay o no es, o cuando lo quite, para ver si realmente estaba usando el auxiliar. Veis, ahora mismo el canal suena como realimentado, ¿no? Como que tiene un delay, por eso suena como doble, ¿no? Suena tan. Parece como cuando pones dos temas encima de otro que se realimenta. Y eso porque tiene el delay abierto. ¿Veis? Ahora lo ha quitado. Y se ha quitado el efecto ese de realimentación, ¿no? Entonces sí que tiene un multiefecto. Aquí vemos que lo quita de golpe y mete el canal que tenía, más otro más. Ahora mismo tiene 3. Y está jugando con los auxiliares, con meterle delay a algún canal que otro, luego lo apaga y bueno, y ecualizando, pues como se suele hacer los camuleros, pues le quitan los agudos, le quitan los medios. Bueno, es que la Shure 92, no lo he dicho, la Shure 92 no tiene graves, medios y agudos, tiene graves, medios y agudos, tiene dos potenciómetros de medios, porque cada uno afecta unas frecuencias, ¿no? Es un poco más preciso, ¿no? No es como la Pioneer, que tiene 3 y una va al grave, otra a los medios generales y otra a los agudos generales. Esta tiene 2 medios y entonces es un poco más preciso. ¿Veis? Ahora me acabo de fijar que le ha tocado al auxiliar que tiene debajo. O sea que está usando los dos auxiliares, que es lo que he dicho. En uno tendrá delay y en otro, vamos, en uno tiene delay 100% confirmado y en el otro supongo que tiene reverb. Vale, aquí tiene el delay activado, ¿lo veis? Lo ha apagado, ha dejado la cola y ya ha metido el tema. El otro lo ha dejado solo. Vale, aquí vemos que hace un cambio de graves, no del uno al otro, el típico cambio de uno tiene grave y lo cambia al otro. Por el tipo de música que pincha, normalmente la gente que pincha este rollo musical suelen preferir la Shure porque tienen más ecualizadores y no suelen usar efectos. Entonces, claro, al no tener efectos, porque tenéis que tener en cuenta que si tú tienes una mesa con efectos, ya tienes muchas cosas en las que puedes perder tiempo, ¿no? En elegir el efecto, en qué canal lo quieres, qué tipo de efecto quieres, el compás, en fin, son muchos parámetros que te hacen perder tiempo. En la Shure, como no tiene efectos, no puedes perder tiempo en ese aspecto. Entonces, si estás mezclando, ese tiempo que te ahorras en meterle efectos o en generar atmósferas con los efectos, lo suple o invierte ese tiempo en ecualizar y esconder los temas, haces que uno entre los agudos, le bajan los medios, este que va entrando lo oculta, quitándole todos los medios y los agudos, lo metes y le vas dando poco a poco y lo vas subiendo, va haciendo que aparezcan los elementos, que desaparezcan, en fin, el tipo de mezcla es diferente a cuando a lo mejor una música más agresiva. En esta música, pues eso, la diferencia es que se suele jugar mucho con la ecualización, porque como son bases más secas, más simples, que no tienen, digamos, mucha floritura, ni tienen muchos subidones, ni nada, son bases que son lineales y no tienen apenas cambios, pues entonces tienes que ir tú jugando con eso, ir escondiendo las cosas, haciendo que suba uno, que suba otro, desaparece, mezcla uno nuevo, lo metes por debajillo y vas jugando pues con una pista y con otra y haces pues tu movida, ¿no? Pero por el rollo de música que pincha, o usas la ecualización, o si no es que ya te aburriría, ¿no? Porque si no tienes efectos y las pistas son secas, son básicas, no son temas de muchos sonidos, ni muchas subidas, ni tal, pues si no haces cosas, si no ecualizas y si no tienes a lo mejor, pues en este caso los auxiliares que le metes un poco de delay, un poco de reverb, no juegas con eso, te aburriría haciendo el set. Vemos que aquí le va quitando el grave poco a poco, toque a toque, en vez de bajarlo de repente o dejar la mano quieta y bajándolo, va haciendo quito.
¿Veis? Cada vez que sube y baja la mano le quita un toque. Ahí lo deja solo, baja el canal y ya lo mete con el grave. ¿Veis? Bueno, y aquí ya ha llegado al final del set. Evidentemente ya si analiza todo el set es todo lo mismo, es básicamente lo mismo. Mete uno, lo ecualiza, lo esconde, mete otro, lo ecualiza, lo esconde, juega con el delay y ya es toda la sesión igual. Entonces tampoco vamos a estar analizando todo el rato lo mismo. Y bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto en los dos sets, por el tipo de música que Mulero pincha, evidentemente prefiere esa mesa porque le dan mayor calidad de sonido y mayor volumen. Y bueno, usa un par de canales de multiefectos, como ya hemos visto, en los auxiliares. Juega mucho con la ecualización, con los medios, con los dos medios que tiene. Los quita, los oculta y los agudos igual, los va quitando, los va subiendo. En este lo oculta, lo baja, lo sube. Y básicamente ese es su funcionamiento, esa es su forma de pinchar y por eso digamos que se le conoce tanto o es famoso por ese tipo de mezcla, ¿no? Así que nada, espero que os haya molado el análisis, que como me lo habéis pedido tanto, lo tenía que traer por cojones, aunque no tiene sesiones desde arriba que se vea muy bien realmente todo lo que está haciendo, pero bueno, con lo que hay en internet, pues lo hemos analizado. Espero que te haya molado. Si es así, pues ya sabes, déjame un like, coméntame qué te ha parecido, si hay sesiones mejores, supongo que tendrá sesiones mejores. Y nada, si te gusta Óscar Mulero, si no te gusta, qué opinas de su forma de pinchar, qué opinas de su estilo de pinchar, si te gusta su música, si quizás es demasiado tranquila, si es demasiado aburrida, si es muy monótona, si es muy cañera, si es muy oscura, en fin, todo lo que se te ocurra, pónmelo en los comentarios, que os leo y bueno, contestaré a los que realmente crea que necesite contestar. Y nada, que muchas gracias a todos por ver los vídeos. Hay otra cosa que quería decir, que esto, pues como en todos los análisis, es mi punto de vista. Y bueno, este análisis no es un análisis cómico como otros que hago, que siempre es mi punto de vista. Y bueno, habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero bueno, cada uno tiene un punto de vista, no significa ni que uno tenga razón, ni que otro no la tenga, ni que uno sea mejor, ni que otro sea peor, simplemente es cada uno ve las cosas desde su prisma y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Que yo supongo que habrá gente que es muy fanática de algún DJ que ha analizado y tal, y a lo mejor pues, no le gusta que diga que solo usa 12 DJ o que en una sesión de una hora pincha 5 temas o que pin o que pan, en fin, que pues eso, que como hay gente para todo, hay gente que le gustará los análisis, hay gente que no, y bueno, nos vemos en el siguiente, sus colegas.